Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan de Jesús Mora, soy estudiante de CITPA de la Universidad UNI Quindío, tercer semestre, grupo 04. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar de varios temas. Eh, entonces, pasaré unos papelitos para comenzar. Entonces, ¿qué es la organización documental? Entonces, la organización documental son todas las actividades que le permiten, digamos que a la entidad organizar de forma integral mediante los procesos de clasificación, de ordenación y descripción, toda la parte documental, teniendo como base, digamos así, como guía los principios de procedencia, el orden original, eh, ¿qué más? El ciclo vital. Para eso también se utilizan las tablas de retención documental, las tablas de valoración documental y los cuadros de clasificación documental. También nos ayuda a la parte de la organización documental. Eh, la segunda dice, ¿qué es clasificación documental? Entonces, clasificación documental, eh, pues digamos que va lineado o va guiado, va entrelazado, porque es una fase del proceso de la organización documental que anteriormente pues mencionamos. Eh, Sirve para identificar y establecer agrupaciones de documentos, mmm, teniendo como referencia el, el que el marco, la estructura, perdón, la estructura orgánica funcional de la entidad. Entonces, eh, con ello se pueden, digamos, agregar los documentos o clases eh, desde, lo más, desde lo más general hasta lo más específico. Entonces, también se permite identificar y establecer las series que componen la agrupación documental, como el fondo, la sección, la subsección, de acuerdo a la estructura orgánica funcional de la entidad. Aquí tenemos otra que es tipos de clasificación documental. Entonces, los tipos de clasificación documental son tres. Eh, Está la clasificación funcional, la clasificación orgánica y la clasificación por materias. La clasificación funcional, pues son todas las agrupaciones que se relacionan directamente pues con la parte funcional de la entidad, que son el producto de sus actividades y se agrupan por series, y estas también se reúnen en clases más altas, más grandes, perdón, clases más amplias. Eh, la clasificación por materia, este tipo de clasificación pues va como, digamos que su eje central es el resultado del análisis del documento. Entonces, eh, es eso, es ya la parte del análisis del asunto, de qué es lo que trata el documento en sí. Entonces, esa hace parte de la clasificación de materia. Hay que analizar el documento. Se basa en el análisis del documento, perdón. La clasificación orgánica, pues digamos que todas las eh, entidades pues tienen sus diferentes departamentos y suborganizaciones, digámoslo así. Entonces, estas son eh, la clasificación que va relacionada con las divisiones administrativas de la entidad. Entonces, eso es lo que compone la estructura orgánica de la misma entidad. Entonces, esta clasificación se organiza de manera jerárquica,
desde las mismas unidades administrativas básicas hasta las unidades administrativas más amplias. Listo, entonces tenemos el otro que es ¿cuáles son los elementos para llevar a cabo la clasificación documental? Entonces son 3 elementos, son acciones, está la estructura orgánica y está la de los asuntos o materias. Entonces, en cuanto a las acciones, pues como toda organización o toda entidad, fue creada con un fin, con un propósito específico. Entonces, todas las competencias y atribuciones de la parte documental que están enfocadas a cumplir estos objetivos es lo que hace que las acciones no, perdón, las acciones eh, como toda organización debe cumplir un objetivo por el cual fue constituida. Entonces estas acciones pues van ligadas a toda la parte de administración de documentos que van en pro a cumplir las metas, a cumplir los objetivos propuestos de, de la entidad. En cuanto a la estructura orgánica, eh, digamos que toda organización tiene que delegar ciertas funciones específicas a diferentes organismos de control o departamentos. Entonces, eso constituye la estructura orgánica de la entidad. Hay divisiones administrativas en cual cada una cumple objetivos específicos, pero a nivel general van enfocados hacia la misma visión y misión de la entidad. Entonces, eso es la parte de estructura orgánica. La parte del asuntos, como lo veníamos asuntos o materias, es un elemento que no deriva pues directamente de la entidad, sino que hace más parte como de la percepción que se tenga del documento. Esa es la parte del análisis del documento. Entonces, hace referencia más que todo a la parte del contenido del documento. Entonces, eso es así. La otra es que es un cuadro de clasificación documental. Entonces, el cuadro de clasificación documental es es un instrumento archivístico que cumple el objetivo de la sistematización de los documentos. Entonces, es el que regula, digamos así, el que refleja, perdón, las actividades de la organización, de las cuales se basa, de las cuales depende, y analiza también las mismas actividades. O sea, se pueden analizar las actividades que se ejecutan dentro de la organización. También permite visualizar de forma conjunta los fondos que se manejan y la parte jerárquica de, la parte jerárquica de la administración de los documentos. También permite organizar físicamente la documentación y digamos que sirve también para que se logre identificar o qué se debe hacer en la transferencia, en la evaluación, en la eliminación de las series
y digamos que marca las pautas de toda ahí la parte de la gestión administrativa de los documentos de la entidad. Eso es lo que es el cuadro. Dice acá que es tabla de retención documental. Entonces la tabla de retención documental es un listado de series que corresponden a todos los tipos de documentos producidos o recibidos por la unidad o por una unidad administrativa determinada. Y también aquí en estas tablas de retención documental se les asigna un tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos que están manejados o administrados por la entidad, más que todo por la gestión documental, la parte de gestión documental. Entonces su importancia es que obviamente facilita la gestión documental dentro de la entidad, facilita también el control y el acceso pues a los diferentes tipos de documentos, garantiza también la selección y la conservación de los documentos y funciona como una herramienta para regular la transferencia de los documentos en sus diferentes fases de archivo. ¿Qué más es? La tabla de valoración documental. Entonces, la tabla de valoración documental es más que todo enfocada bueno, también es un listado de los asuntos o las series documentales, pero es más que todo enfocada a asignar el tiempo de permanencia de los documentos dentro de la entidad y también su disposición final, cuando ya cumplen todo su ciclo dentro de la entidad. Su correcta ejecución pues permite garantizar la recuperación más ágil de los documentos, de la información. Entonces sirve para identificar los tiempos de retención de los documentos dentro de un archivo. También sirve para, digamos, transferir los documentos de la parte administrativa, de la parte de gestión, hacia la parte del centro histórico, del archivo histórico. Entonces marca la parte también de esa. También sirve para la eliminación y depuración del documento, de la parte de todos los documentos, digamos, y pues ayuda también a preservar la historia de la entidad. ¿Qué es una serie documental? Entonces, una serie documental, digamos que es todo el conjunto de unidades documentales que son manejados o son derivados de un mismo órgano dentro de unas funciones específicas. Entonces, esto también se listarán en subseries, o sea, sería la serie como parte general y la subserie sería algo más específico dentro de la parte manejada en la parte general. También digamos que la serie documental son todos los documentos manejados dentro de un mismo órgano dentro de la entidad, digámoslo así. ¿Qué otro es? Dice explicar brevemente las series documentales de historias laborales, historias clínicas e historias clínicas ocupacionales. Entonces, las series documentales de historias laborales, pues hay una circular, que es la circular 004 del 2003 del Archivo General de la Nación, en donde dice que, digamos que los documentos que se manejan en la historia laboral
en el expediente de la historia laboral son los siguientes. Pues voy a nombrar algunos, no voy a nombrar todos, pero básicamente lo que se maneja dentro de la historia laboral es eh, documento de identificación de la persona, la hoja de vida, el pasado judicial, el certificado de antecedentes, certificado de antecedentes penales y judiciales, certificado de actitud laboral y pues todo lo de ley, ¿no? Las afiliaciones a la EPS, a la ARL, a las cesantías y esas cuestiones de pensión, toda la parte de la ley. También dice que las oficinas responsables del manejo de toda la parte de, digamos que de las historias laborales que se manejan de la entidad son los únicos responsables de hacer el inventario de los mismos. Tienen que garantizar también el espacio adecuado que cumpla con las normas, digamos que medidas de medioambientales que obviamente garanticen la integridad y la preservación de todos los documentos de las historias laborales. También tienen que estar obviamente restringidas, el acceso debe ser restringido pues para garantizar la seguridad de los mismos, que deben de ser colocados en unidades de conservación como carpetas, digamos que cada historia laboral de cada persona debe estar en una sola carpeta, no superior a 12 folios. En dado caso que supere estos 12 folios, pues entonces se destinará a otra carpeta para el mismo usuario, digamos así, el mismo paciente, la misma persona. ¿Qué más? No, básicamente es eso. Sí. Eso en cuanto a las historias laborales. En cuanto a las historias clínicas, está la resolución 839 del 2007, en donde dice que cada entidad que maneja estos tipos de documentos debe conservarlos 15 años, 5 años en la parte de retención y conservación, de 5 años en la parte del archivo de gestión, y ya si después pasados estos 5 años, entonces ahí sí se trasladará a sus 10 años siguientes para cumplir los 15 en el archivo central. En cuanto a la eliminación de las historias clínicas, se basan primordialmente en las tablas de retención documental y en las tablas de valoración documental. Entonces, dice que se deberá eliminar solo por series y por subseries, que no se puede eliminar tipos de documentos, digamos, simples, sino tiene que ser por series y por subseries. Bueno, digamos que la única condición para eliminar así documentos individuales es que sean copias idénticas o que sean duplicados. Eso sí dice ahí la excepción. En cuanto a historia clínica ocupacional, la historia clínica ocupacional, digamos que son todas las partes de las documentaciones, o bueno, digamos que es toda la documentación enfocada a las evaluaciones médicas. Entonces, son las evaluaciones médicas que una persona tiene durante toda su vida laboral. Entonces, digamos que todas estas entidades que manejan este tipo de documentos deben de manejarlo estrictamente confidencial, manejar obviamente la parte de la ética profesional,
garantizar la conservación de los expedientes y a menos de que sea, digamos, por excepciones, que ellos hacen también, plantean excepciones de consulta, ya sea por una orden judicial, por una, digamos que por una orden judicial o por una solicitud del médico o mediante una autorización escrita del trabajador. Entonces, pues eso es básicamente lo que se maneja en estos tipos de organismos de documentos de las series de historias laborales, historias clínicas y historias ocupacionales, de clínicas ocupacionales. Entonces eso es todo por hoy y nos vemos hasta la próxima.